Resulta que en una librería de aquí de Málaga eh, van a comentar el libro de Una habitación propia de Virginia Woolf, que me enteré ayer, ¿vale? Entonces, eh, habría que tener en cuenta el contexto ambiental, ¿no?, de Virginia Woolf, porque ella se educó en Inglaterra y esto es España. Entonces, la educación allí en Inglaterra y la de aquí es muy diferente. Ellos son anglicanos y nosotros somos católicos. Entonces, comparar la situación de la mujer desde el punto de vista anglosajón para todo el mundo, en mi opinión, es un error, porque la educación católica no es la misma que la educación anglicana. De hecho, bueno, es que esto daría para hablar mucho, pero no se puede comparar. Son dos educaciones diferentes. A ver, y digo que no se puede comparar, por ejemplo, porque el que sepa un poco de historia sabrá que en la educación tradicional católica, pues han salido muchos hombres y mujeres muy cultos eh, a través de la educación católica, como Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, etcétera. Y habrá más, es que tengo que investigar. Pero es que eso de comparar, por ejemplo, cuando se compara la esclavitud de los negros a nivel global, no. Era un fenómeno de Estados Unidos, de Inglaterra y de las colonias de los anglosajones. Era un fenómeno particularmente de ellos. Entonces, con la educación, sobre todo con la educación femenina, pues también tiene que pasar lo mismo. Bueno, y la educación de los pobres seguramente sería igual para todos los pobres, tanto mujeres como hombres, que eso es así. Entonces, por eso digo que no se puede comparar. Es que eh, nos anulamos por completo, no sabemos nada de nuestra historia. Creemos que lo que pasaba en Inglaterra pasaba aquí también. Yo es que, claro, esto tú no te das cuenta cuando eres más joven, pero cuando pasa el tiempo sí. O sea, ¿tú cómo vas a comparar eh, el contexto de un país con otro país que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver la hispanidad con los anglosajones, que absolutamente nada que ver, ni la cultura ni la educación. Sería muy interesante que hubiera un historiador eh, que comparara la educación de la época de Virginia Woolf en Reino Unido con la española, bueno, o la hispana en general. Sería muy interesante, porque yo la verdad es que no tengo información, pero pensando un poquito con lógica, ya os he dicho que hay puntos diferenciales muy importantes, por tanto tienen que ser dos tipos de educación divergentes. Evidentemente, en esa época la educación era para personas con poder adquisitivo. Eso, hasta ahí llegamos. Eh, que los pobres aún no podían acceder a la educación era muy difícil. Volvemos a repetir por las circunstancias. No se puede comparar las circunstancias de hoy en día con las de antes, ¿vale? Siempre hay que ponernos en el contexto, en el modo de pensar de cada sociedad, la mentalidad, el poder adquisitivo, económico, el tiempo, la tecnología, etcétera. Entonces sería muy interesante que, no sé, que Elvira Roca Barea, bueno, que esa mujer ya ha hecho bastante, la pobre, que no ha hecho despertar a mucho, la verdad, pero que algún historiador eh, hablara de la educación en España. Es que sería muy interesante. Ajá, y yo digo, pues En el del siglo XVIII al XX. Sería muy, muy interesante, de verdad.